Muy buenas, gracias por estar con nosotros. Este programa hoy está enfocado en temas de familia y hoy yo voy a hablar de los conceptos, algunos de los conceptos que se manejan alrededor de este candente tema del aborto que ha estado debatiéndose en muchos países desde hace un par de décadas y que se sigue tratando de imponer de una u otra manera en los países que todavía no han aceptado. Recientemente hubo una batalla terrible en Argentina y salió hasta en noticieros internacionales toda esa batalla congresual, toda esa batalla legal, todos esos sistemas de lobby o todos esos equipos de lobby trabajando para imponer estos conceptos. Así que yo quiero dar un poquito de orientación porque si uno le dice a una gente, te vas a hacer un aborto, hay muchas mujeres que dirían, no, yo no quiero eso. Si uno le dice a una jovencita, mira, te vas a hacer un aborto, ay, no, yo no quiero, porque la palabra aborto tiene un impacto. Cuando piden aborto, ¿qué es el aborto? La interrupción de un embarazo, forzar la interrupción de un embarazo, obligar la interrupción de un embarazo porque tuve relaciones sexuales, quedé embarazada, dice la muchacha, pero yo no estoy preparada para ser madre. Y entonces se pone de acuerdo a veces con la pareja y entonces interrumpen el embarazo. En muchos países ya, como los Estados Unidos, donde me están escuchando, y en Europa, hay leyes que hacen que el sistema de salud te financie esa decisión. Y entonces tú vas a una clínica, a un hospital, y te interrumpen el embarazo, porque tú dices, yo no puedo, yo no lo quiero tener. Y bueno, se destinan grandes cantidades de dinero de la salud pública, en vez de tratar un cáncer, en vez de tratar va destinado al un problema nefrológico o cardiológico, etcétera, etcétera, se destina mucho dinero para interrumpir embarazos no deseados. Hay embarazos, la mayoría de los embarazos no deseados surgen dentro de una relación de pareja consensuada. Novios que no se quieren casar y tienen sexo y terminan embarazadas, relaciones apasionadas después de una noche de licor o una borrachera, y las muy menos, son cuando hay una violación, donde sin querer la mujer es forzada por un hombre a tener una relación sexual y queda embarazada, sea un hombre que es familia o que no es familia. Cuando es familia es incesto, es una violación dentro del seno de la familia y demás. Bueno, la promoción del aborto se ha sustentado en algunos lugares donde hay ideas conservadoras de que no se quiere, se rechaza la interrupción del embarazo. Entonces se ha buscado la manera de crear argumentaciones que permitan hacer el aborto. Y entonces se establecen leyes apoyando el aborto en causales, como se está tratando aquí en la República Dominicana ahora con el nuevo Código Penal, el proyecto de Código Penal que no termina de pasar por ese tema. Y entonces dice, bueno, si hay un peligro de salud en la madre, si hay una amenaza, si el embarazo es producto de una violación, o si el niño viene deformado, exacto, entonces viene con una deformación congénita, un problema, entonces podemos interrumpir. Debemos interrumpirlo. No es opcional, es que te lo vamos a interrumpir. Deben interrumpir, exacto. Es que te lo vamos a interrumpir. Entonces, esas argumentaciones se han utilizado en los lugares como nosotros, la República Dominicana, que somos radicalmente contrarios
al aborto. Entonces se busca lo que llamamos acá un bajadero, que son esas causales. En definitiva, al final de la historia, siempre eso termina en legalización del aborto. Es decir, ¿cuántos abortos se hacen ahora? La cantidad de abortos que se hacen son muchísimas. Sí. Y es prohibido. Y es prohibido. Lo único que no hay ahora es financiamiento estatal para hacerlo. Lo que ha pasado en los países donde se ha autorizado el aborto es que hay financiamiento estatal. Entonces el Estado paga el aborto. Obviamente eso estimula todo el tema. No le va a costar nada. Claro, porque si ya es una actividad así, que no me va a costar ni siquiera dinero, entonces hay menos cuidado y hay más desenfreno. Este tema de los embarazos no deseados, que mayormente se da en menores de edad, en jóvenes que comienzan a tener sexo antes de la vida adulta y sin ningún cuidado, este fenómeno en países como la República Dominicana se convierte en un problema social, y organismos que estudian el tema, agencias que estudian el tema, resaltan, por ejemplo, que en nuestro país cerca de un 30% de los embarazos son de menores de edad. Madres menores de edad y una gran cantidad de madres solteras. Entonces, todo esto se argumenta para justificar el aborto. No, esas niñas teniendo niños, eso es un problema social interminable. Ahora bien, ese fenómeno está íntimamente conectado con el estímulo a la práctica o a la actividad sexual desenfrenada desde los 10 y los 11 años, con la llamada educación sexual. Exactamente. O sea, que es la raíz. Por ahí comienza el problema. A los niños, a los 10 o 11 años, aunque aquí no se ha aprobado, aunque aquí no se ha votado, aunque aquí eso se ha hecho por la puerta trasera, se le está enseñando sexo a través de libros que se han aprobado encubiertamente o que se han impuesto encubiertamente, que aquí nadie quiere hablar de eso porque todos son parte de una mafia, porque eso es ilegal, las leyes no permiten eso, pero se ha hecho con el concurso de quienes han estado al frente de esos organismos estatales que regulan eso. Así es. Y hay que ser responsable y decir eso. Entonces, a los niños de los 10 a los 11 años se le están dando clases de educación sexual en muchos colegios y escuelas, supuestamente con la justificación de educarlos para que no queden embarazados, para que no sean víctimas de enfermedades de transmisión sexual, la ETS. Exacto. Ahora bien, lo que se ha hecho es, en términos prácticos, cuando hace 10, 15, 20 años la primera relación sexual de una persona ocurría, de acuerdo a los estudios, después de los 17, de los 18 años, ahora está ocurriendo alrededor de los 10 años. De los 10 años. Ahí tiene que ver esa... Y una cifra alarmante. Ahí tiene que ver esa mala educación. Sí. Ahí tiene que ver el descontrol de las familias con el acceso a los medios, al internet, a la televisión, la música vulgar y estimulante. Todos esos factores tienen que ver. Entonces tenemos un problema que no termina, parece un sinfín, un círculo vicioso que se va acrecentando y parece que no hay solución. Muchos plantean que el problema es la legalización del aborto. Y esas son muchas mentiras. El aborto no resuelve el trauma de una vida sexual, una vida activa sexual a destiempo, sin la madurez, sin la responsabilidad. Dios hizo el sexo para el matrimonio. Dios diseñó el matrimonio y la relación sexual está concebida en la idea de Dios dentro del matrimonio.
¿Qué es lo que no se vende, pastor? Ah, eso no se habla ni No se se promueve. habla ni se promueve. Porque eso sería ser religioso. Exactamente, así es. Se vende eso, eso sería ser religioso. Ahora bien, cuando tú analizas el sexo dentro del matrimonio, puede manejar perfectamente el resultado de la relación sexual. Así es. Es que uno se convierte en papá y la madre Y en madre. madre. Se maneja perfecto. Exacto. No hay problema. No hay problema, no hay susto, No hay dificultad. no hay dificultad. Porque es que Dios lo diseñó perfecto. Ahora bien, si ponemos los niños a tener sexo, si no controlamos, porque es que se han impuesto corrientes de pensamiento que creen que todo lo que controla es malo. Si no hay control, hay anarquía, hay desorden. Lo que está pasando en algunos países como Haití y Nicaragua, ha perdido el control. ¿Y qué es lo que hay? Muerte, destrucción, un acabose. Sí. Yo quiero presentar un videíto que prometí ayer de una mujer que testifica, que se identifica como víctima de todas estas mentiras que manipulan el tema del aborto. Y yo creo que hay que ponerlo, porque si yo te digo a ti, César, ¿en qué consisten los derechos reproductivos? La libertad la libertad o derechos reproductivos. ¿Qué tú entiendes que es eso? Tú eres abogado. El derecho de concebir. Eso entendería tú. Eso yo lo entendería de esa forma. Pero no. No es así. También incluye el tú disponer de un embarazo. De un embarazo también. Lo que llamamos aborto. Okay. La libertad y los derechos reproductivos. Ahí presentamos parte de ese testimonio de Patricia Sandoval. Es un medio español que hace unos meses la entrevistaron. Usted lo puede buscar en YouTube, Patricia Sandoval, y le va a dar el testimonio. Ella habla en diferentes lugares. Testimonio impactante, pastor. Entonces, ¿qué pasa? A las nuevas generaciones se les ha estado engañando, diciéndole que eso son células, que eso no es un... Bolsitas de células. Bolsitas de células. Durante el gobierno de Obama se desarrolló la más poderosa multinacional del aborto, las clínicas Parenthood, que ahora Donald Trump le cortó todo ese financiamiento que le daba el gobierno americano para eso. Y eso, ellos han protestado y los medios se han quejado, pero esa gente, su misión es entrenar gente para promover y ellos patrocinar clínicas que hagan aborto. La idea es quitarle a la gente de la mente la realidad que es un aborto, un asesinato de una criatura indefensa. Nos preocupamos por los animalitos, por los perritos, por la foca, por los osos, por los insectos que están en extinción, pero matamos los seres humanos. Y no por el aborto. Matamos los seres humanos. Entonces, no estamos llamados a ser Dios. Cuando se hablan de las causales, no estamos llamados a ser Dios de determinar. Yo conozco varios casos, solamente yo, varios casos, de gente que le habían dicho que sus hijos iban a nacer anormales y hoy son personas normales. Es decir, así que esos pronósticos son un error. Muchas veces son errores. Son errores. Las criaturas son gente que no han nacido, pero ya son vida. Ya tiene identidad. Y bíblicamente, desde el vientre de la madre, la concepción ya es el inicio de la vida de un ser humano. Entonces, vamos a olvidarnos de toda esa palabrería que trata de decir que el aborto no es un crimen. El aborto es un crimen contra una persona. Claro. Todo el que tiene experiencia y el testimonio que presenté el viernes hablaba de eso. Entonces, yo quiero terminar diciéndole, no caigan en la mentira. El aborto es un crimen. El aborto es un crimen. Y si hay una mujer o un hombre que me ha escuchado y sabe que fue partícipe de eso, yo voy a orar para que el Señor te perdone y te restaure. Y tú que estás pensando hacerlo, yo voy a orar para que el Señor
te dé la fuerza y tú rechazarlo. Padre, en el nombre de Jesús, nos levantamos contra la obra del diablo. Pedimos restauración para los que han cometido el error y fuerza para los que están al borde del precipicio. Obra, Señor, en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguiremos hablando de estos temas, pero el aborto es un crimen. Y esa es la idea que quiero que quede con ustedes. Así es, Terminamos pastor. esa...